Buenas noches, profesor. Mi nombre es Mijael Calet Tapia Cruz. Voy a dar mi explicación del laboratorio de la semana 9. En esta ocasión tenemos una actividad que tiene que ver con el decoder PCD de 7 segmentos, que aquí podemos ver un diagrama de este componente. En este caso podemos ver las entradas, por ejemplo, B y C en esta parte y D y A en este otro. Aquí iría tierra y aquí a positivo o a potencia. Y estas son las salidas. Estas tres son partes adicionales del componente. Las salidas se activan en alto o en bajo. En este caso, las salidas se activan en bajo, porque aquí tenemos las entradas, estas entran y las salidas todas están negadas, por lo tanto todas se activan en bajo. Si, por ejemplo, si una salida entra con un cero, por ejemplo, o si un cero, al negarse se vuelve un uno, por lo tanto las salidas se activan. Aquí tenemos los dos tipos de BCD que existen, de 7 segmentos, los de cátodo común y los de ánodo común. Los de cátodo común tienen la característica de que se activan con terminales negativos y los de ánodo común son los que se activan con terminales positivos. Aquí tenemos un esquema que nos muestra cómo funciona la puerta lógica. La puerta lógica que es esta de aquí. Este es otro componente al que se une la puerta lógica como se muestra aquí. Se conectan o se puentean las cuatro entradas en sus respectivos pines, por así decirlo, y también las salidas se puentean correctamente con las del BCD de 7 segmentos. Aquí se muestra claramente cuáles son y dónde deben ir. Luego tenemos simplemente el circuito como se muestra en el gráfico. Esto lo hicimos en clase, todo bastante sencillo. Aquí en LT también podía poner una tierra o un negativo para probar que todo esté bien conectado. ¿Cuál es la función de los pines de C, B y A? Se encargan de ingresar el número en formato binario que será mostrado en formato decimal a través del display de 7 segmentos. Sí, en este caso, los pines de C, B y A ingresan un valor en formato binario y pasan a través de la puerta lógica 7447 y esto se muestra en el BC de 7 segmentos, como se puede observar en la imagen. En este caso se ingresa un 1 en formato binario y en el BCD también se visualiza un 1. Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de las pines A, B, C, D, E, F y G? Su función es entender en dado caso se cumpla con el número adecuado de entradas. Y en este caso sí. Aquí tenemos los pines y podemos ver que cada uno se enciende según la entrada correspondiente. En este caso es un 1, por lo tanto se encienden el segmento B y el segmento C del BC de 7 segmentos, formando el número 1. De esta manera podemos visualizar un número ingresado en formato binario, pasar, pasarlo en formato decimal y visualizarlo claramente. ¿Cuál es la función del pin LAMP-TEST? Función determinada que las entradas están bien conectadas encendiendo todos los elementos del display en dado caso. Y así es como se puede ver aquí. Si nosotros conectamos aquí a una tierra a un negativo, todo esto se debería encender. Todo se debería encender para poder comprobar que todo está bien conectado. Aquí tenemos la estable verdad, que en el caso de ser el número binario ingresado 0, todas los pines A, B y C y D, E y F, G, se encienden en determinado orden, todos.
dependiendo de la situación, para poder mostrar el número correspondiente. Por ejemplo, en este caso es un cero. Para poder mostrar un cero en el BCD de 7 segmentos, todas deberían seguir esta lógica. Cada uno de los segmentos que están marcados con uno deben encender, y los que están marcados con cero se mantienen apagados. Lo mismo para el uno, y en este caso las tienen el segmento B y el segmento C, como se puede observar aquí. Y las demás siguen con la misma lógica hasta el número 9. El número 10 ya no es aceptado por este componente, el BCD, ya que, como se puede apreciar, solo es capaz de mostrar un número de un solo dígito. Eso sucede cuando la secuencia va de valor 10 a 15, porque no se muestra un número concreto en el display porque solo es capaz de mostrar números de un solo dígito, como acabo de mencionar. Luego tenemos el cuestionario. ¿Cuáles son las aplicaciones de un decoder BCD a 7 segmentos? Las decodificadoras de BCD a 7 segmentos son muy utilizadas para simplificar el uso de las displays de 7 segmentos, comúnmente utilizados para mostrar los dígitos decimales de 0 a 9 en una pequeña pantalla formatada con LEDs. Y si en este caso, por ejemplo, podemos usarlos en cosas como microondas. Es la forma más sencilla, por así decirlo, de poder representar un número en formato binario, ingresado por formato binario, que normalmente es así cuando trabajamos con circuitos lógicos. ¿Cuántos tipos de display de 7 segmentos existen? Existen dos tipos de display de 7 segmentos, los de ánodo común y cátodo común. Y sí, así es como se puede apreciar en esta imagen, los de cátodo común y los de ánodo común, que cada uno solo se diferencia en el cómo, el cómo funcionan sus pines de potencia o de tierra. Los de cátodo común funcionan con tierra y los de ánodo común funcionan con potencia o positivo. Tenemos cuál es el procedimiento para identificar si un display de 7 segmentos es ánodo o cátodo común. El display de 7 segmentos con terminal ánodo es que tiene una carga positiva, mientras que el cátodo tiene una carga negativa. Y así, como acabamos de ver, es así. Gene de tierra, VCC positivo. O GND también puede ser negativo. Podemos decirle de ambas formas. Si el círculo de la experiencia 1 utilizara un display cátodo común, si el circuito de la experiencia 1 consiste en display cátodo común, ¿qué decoder utilizaría para la implementación? Se utiliza el decodificador 74LS48. En este caso utilizamos nosotros un 7447, el cual es bastante sencillo, como se puede apreciar en la imagen. Aquí un zoom. Cada, cada una de estas entradas pasan por aquí, y aquí se muestra el número 1. En el caso de que todas fueran por la pregunta cuál dice, cátodo común, las de cátodo común se activan con tierra. En caso de tierra, que todas se activan con una carga negativa, usaríamos nosotros una puerta 7448, la cual se encarga de negar cada una de las salidas para que cuando detecte un número negativo se encargue o sea, cuando detecte una entrada en 0, no en 1, se encarga de negarlo y pasarlo a 1. Por lo tanto, siempre que una entrada sea un 0 o un negativo, es decir, no sea una entrada positiva, este va a encender. Por lo tanto, el decodificador 74RS48 cumpliría con esta función. Y como se puede apreciar aquí, nosotros utilizamos una 7447, la cual es una puerta para
ánodo común. O mejor dicho, esta es la para la de ánodo común. Si nosotros utilizamos una que va con cátodo común, utilizamos la 7448 que va con negativo o conectado a tierra. Tenemos implementa el circuito de la experiencia 01 en el simulador utilizando un decoder 044511. Aquí tenemos la simulación y aquí podemos verla, que está correctamente implementada, que funciona bien. Poco con retraso el simulador. Este es uno, por ejemplo, uno, 3, 4, no, 7. Aquí este pin vale uno, este vale 2, este vale 4 y este vale 8. Pero solo muestra un solo dígito, así que hace la suma de cada uno. Bueno, sumas como tal, no, ya que sería el formato ingreso de un número en formato binario. En este caso sería un 0111 que pasado a formato decimal equivale a un 7. Si nosotros pasamos de el formato de dígito de un solo dígito, no se muestra nada en el LCD. No, de esos de 7 segmentos, como se puede apreciar en la imagen. En el simulador, mejor dicho. Aquí tenemos el número 4, el 6, el 7, el 8. No, 8. Aquí este sería un 15. En este caso no es que pueda mostrarlo, pero puede mostrar hasta el 9 como se aprecia. Y eso sería todo, creo. Sí, ya no hay más. Espero que se haya podido entender mi explicación. Buenas noches.